no tiene miedo de la lluvia, no tiene miedo de encogerse y viene a pesar del clima. Y estamos hablando de los valores inamovibles. Yo quería compartir con ustedes un valor inamovible que me fue heredado de mis padres y del cual me da mucho gusto hablar en esta noche. ¿Han escuchado hablar de los millennials? ¿Sí? ¿Escucharon ese término? Los millennials son la generación nacida desde 1985 en adelante. Y esa generación tiene una característica fundamental que ustedes sabrán cuál es, que nacieron bajo las tecnologías, el uso de las tecnologías. Son personas para las cuales la tecnología y las redes sociales son parte de ellas mismas. No la ven como algo externo, es la primera generación que ha crecido con todo el desarrollo tecnológico. Nosotros, que no somos millennials, que nacimos un poquito antes de 1985, nos tuvimos que adaptar, porque si no nos quedábamos afuera, ¿sí? Y tuvimos que aprender lo que es la tecnología. Está el pastor acá, está con toda la tecnología full. Y esto es necesario porque si no, no podemos ni siquiera llegar a ellos, porque ellos, este cambio que tomaron, lo utilizan para satisfacer sus necesidades y todo es ya y con el menor esfuerzo posible. No estoy hablando mal, estoy hablando de algo que es una realidad, como ha ocurrido en otros tiempos en nuestra historia. Tuvimos otras revoluciones, por ejemplo, la revolución industrial, y esto mismo va a quedar asentado en el libro de historia como un hecho histórico de que esta generación ha nacido bajo la tecnología que tiene ciertas características. Sobre lo que quiero hablar, ustedes van a tener que deducirlo con unas imágenes. Walter, si podés mostrar primero despacito la número 1, van a ir viendo de qué se trata lo que quiero hablar esta noche. Si pueden apagar la luz. No. No está cargada. Bueno, no hay problema. Se trataban de unos chistes, yo se los voy a contar. Soy muy mala para contar chistes, pero le voy a contar. El primero está Mafalda con todos los pelos revueltos, ya lo habrán escuchado, dice: Dios mío, dame un poco de ganas de trabajar porque con las ganas de dormir te estás pasando. El otro decía: trabajar no es malo, los trabajos no son malos, lo malo es tener que ir a trabajar. Y el tercero me lo olvidé. Bueno, vamos a hablar acerca de qué? Del trabajo, que tuvimos oportunidad la semana pasada de estar festejando el Día del Trabajador. ¿Y por qué decía esto de los millennials? Porque hacemos referencia a que esta generación quiere todo ya y sin esfuerzo. Sin embargo, nuestra generación aprendió otra cosa, ¿sí? Vamos a ver, ¿a quién le gusta trabajar? Yo vi algunas caras que con solo mencionar la palabra trabajo ya estaban cansados, o me parece, ¿no? Sí. Pero vamos a ver que el trabajo ocupa un lugar muy importante en la vida de las personas. Pasamos gran parte de nuestra vida primero preparándonos para lo que vamos a trabajar y después trabajando de eso que elegimos. ¿Por qué es tan importante? A los chicos les decimos siempre que lo que elijan para trabajar sea algo que les gusta, que realmente amen, porque se van a dedicar toda su vida a eso, y si no les gusta es muy feo y se nota. Hay gente que ha elegido el trabajo por necesidad y después los que sufren ello, y también aquellos que son los que reciben el trabajo de estas personas. Entonces, chicos, estudien algo que les guste. Después Dios va a ir acomodando lo económico, todas las cosas, pero realmente amen aquello a lo cual se van a dedicar. Entonces, las personas pasamos gran parte del tiempo estudiando primero de lo que vamos a trabajar y después trabajando. El valor del trabajo y del esfuerzo no están de moda, como dijimos. El sistema ha creado un falso sueño de que saliendo en los medios de comunicación, siendo youtubers, participando de concursos, jugando a 16, vamos a ser ricos y famosos en un instante. Ya no se cree en el esfuerzo y ganarse la vida con esfuerzo es de tontos. Qué tonto que son, ¿por qué trabajas tanto? Si puedes hacer otras cosas, puedes tomar
que te den más dinero. Entonces no está de moda trabajar. Queremos todo ya, sin esfuerzo, pero sabemos, nos dice la palabra de Dios, que aquello que vale la pena, como decían nuestros antiguos, lo que cuesta vale, requiere esfuerzo. Y vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Primera de Crónicas 21-24, David dice: no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré holocausto que no me cueste nada. El Señor no quiere nuestras obras, quiere aquellas cosas que realmente nos cuestan sacrificio, porque aún nuestro trabajo, hablábamos el otro día de las ofrendas son el dinero, decimos, es vida. ¿Por qué vida el dinero? Porque empleamos tiempo de nuestras vidas para ganarlo, ¿sí? Mientras yo estoy trabajando desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde, de las 8 de la mañana, a la hora que sea, ese tiempo no es nuestro, no somos dueños de nuestro tiempo, no estamos en el trabajo y decimos, me voy a hacer una siestita o me voy a pasear un rato. Esas horas de nuestra vida no son nuestras, por eso el dinero es vida. Y el Señor dice que no quiere de nosotros aquello que no cueste ningún esfuerzo, sino, lo dice acá David, no te voy a dar lo que me sobra, sino lo que te voy a dar, mi tiempo, mi dinero, lo que sea, será fruto de mi sacrificio. Bueno, ya que hablamos de David, vamos a la Biblia. ¿De dónde viene el trabajo? En Génesis 2:15, ahora sí, Walter. Tomó pues Jehová Dios el hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, la que sigue, para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí? Ahí vemos la anterior que está Adán. La foto del momento fue de Adán, lo agarró desprevenido, secándose, estaba labrando la tierra que le había dicho que Dios que labrase. Y en Génesis 3:19 vemos, dice el Señor, con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Sí? ¿Cuánto es nuestra temperatura corporal? 36 grados, muy bien. 36 grados es nuestra temperatura corporal. Cuando tenemos un esfuerzo, nuestro cuerpo, para poder volverlo a la temperatura 36 grados, tiene que empezar a transpirar. Sabemos los que hacen gimnasia que después de 30 minutos recién de trabajo continuo aeróbico empezamos a transpirar. Así que ya ven lo que dice el Señor, que si comeremos el pan con el sudor de nuestra frente, vamos a tener que transpirar un poquito, ¿sí? Y hacer algún tipo de esfuerzo. En general lo que está diciendo es eso, que trabajar lleva un esfuerzo, como dijimos antes, un esfuerzo de atención, un esfuerzo intelectual, un esfuerzo físico. Los que tienen que hacer un trabajo físico, han aprendido un oficio, te lleva un esfuerzo. Transpire o no, por ahí mi trabajo es de pensar y no transpiro, pero estoy también esforzándome por lo que tengo que hacer. ¿Dios es bueno? Entonces cuando lo mandó a Adán a trabajar, lo mandó como un castigo, como si fuera un castigo el trabajo porque habían desobedecido. Fue una consecuencia de los actos de Adán, que tenían todo en el Edén. La consecuencia del pecado fue que tuviesen que ganarse el pan con el sudor de la frente, pero no es algo malo el trabajo. Trabajar es bueno, trae beneficios psicológicos. El empleo es uno de los núcleos fundamentales en la constitución del individuo, tanto en lo personal como en lo social. ¿Por qué? Sitúa a las personas en un grupo de pertenencia. Cada uno en su trabajo tiene un grupo de pertenencia. Carlitos, su grupo de trabajo tiene un grupo de pertenencia que son sus colegas policías, ¿sí? Susana, comerciante, tiene un grupo de trabajo en su lugar de trabajo. Entonces me sitúa en un grupo de pertenencia. Yo pertenezco a un lugar y eso psicológicamente es necesario. El ser humano necesita pertenecer a un grupo. También define personalidad, afinidad, gustos y preferencias. A Claudia le gustaba enseñar, por lo cual eligió ser maestra porque ese era su gusto. Está con un grupo de personas que también le gusta lo mismo.
capaz que no, capaz que hay una que no le gusta tanto. Las que hacen pago, las que hacen pago no me gusta tanto. Bueno, tiene afinidad, gustos y preferencia. Proporciona un entorno para relacionarse. Yo estoy en un lugar, yo estoy en el sanatorio y me relaciono con gente todo el tiempo porque el trabajo me proporciona un entorno para relacionarme. Provee seguridad económica, algunos me van a decir no tanto, pero sí, sea poquito o sea grande nuestro ingreso, es algo estable. Eso quiere decir estabilidad económica, que yo tengo un ingreso fijo. Y un estatus social, según si gano mucho o si gano poco, tengo un estatus social. Ayuda a realizarnos como personas cuando estamos estudiando y nos gusta algo y nos recibimos, eso nos da mucho gusto, pero cuando trabajamos de aquello para lo cual estudiamos, nos realizamos como personas, llegamos a hacer lo que habíamos soñado al principio, capaz que de chiquito, yo quiero ser médico. Y el día que podemos ejercer como médicos nos sentimos realizados, ¿sí? Entonces, fíjense todos los beneficios que tiene trabajar. Me parecía que no, Refuerza la autoestima. Yo estoy trabajando, me siento útil. Yo trabajo y sé que sirvo para algo. En mi trabajo yo, aparte de darle lo necesario para que se sanen, los elementos, los remedios, lo que sea, también puedo darle una palabra y siento que eso me hace útil, me hace bien, me siento útil. Voy a barrer el patio de la iglesia y yo me siento útil porque estoy haciendo algo para el Señor. Yo estoy siendo útil y eso me hace bien. Dice la palabra de Dios en el Salmo 128:2. Dice que el trabajo nos hace felices. ¿Sí? ¿Ustedes creen que el trabajo nos hace felices? Ya van a ver por qué nos hace felices. Dice el Salmo 128:2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Sí? Lo dice el Señor. Dice el Señor que el trabajo nos hace felices. Nos da fortaleza emocional, nos afila en la concentración, en la comunicación, en la toma de decisiones, en las habilidades sociales. Uno cuando trabaja, yo me acuerdo, hay un chico que cuando empezó a trabajar era muy tímido y después, a medida que fue pasando el tiempo del trabajo, su personalidad empezó a cambiar. Empezó a ser más hábil, lo que al principio le salía mal, ahora le salía bien. Entonces el trabajo nos va afilando en todo lo que hacemos. También nos desarrolla el cerebro, aprendemos tenemos más habilidades en muchas cosas, no solamente en lo que estamos haciendo, sino que al ejercitar el cerebro después nos sirve para otras cosas. Yo voy al supermercado, sé que me conviene comprar, puedo sacar cuentas, ¿sí? Es un ejercicio que hace el cerebro. ¿Y por qué les decía que somos felices si trabajamos? Porque el otro extremo, el no tener trabajo, produce deterioro biológico, psicológico y social. Muchos de ustedes han tenido que pasar por desempleo y saben lo que les estoy diciendo. Físicamente las personas se ven afectadas porque están tristes. Al estar tristes se enferman. Eso le produce deterioro psicológico también porque no pueden sostener a sus familias. Deterioro social porque algunos llegan al extremo de tener que mendigar. Entonces fíjense qué felices que somos los que tenemos trabajo, ¿sí? Tenemos un medio por el cual sustentarnos y ganarnos la vida, más todo lo otro que les conté antes. Voltaire decía, el trabajo aleja de nosotros tres grandes males: el aburrimiento, el vicio y la necesidad. ¿Cuántas veces a ustedes le han dicho a su hijo, ay mamá, estoy aburrida? ¿Estás aburrida? Tú lavas los platos si estás aburrida, O a los chicos, estoy aburrido, papá, no me corta el pasto si estás aburrido, ¿sí? Uno cuando trabaja no está aburrido, está entretenido. A veces cuando tenemos un trabajo que no viene la gente, las horas no se pasan más, estamos ahí, cuando trabajamos se pasan más rápido las horas y realmente no estamos aburridos para nada. De la mano del aburrimiento viene el vicio. Proverbios 6:9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te
levantarás de tu sueño. De la mano del vicio viene también la necesidad. El versículo 11 del mismo capítulo de Proverbios dice: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Sí? Las personas, como los jóvenes, adultos, lo que sea, que están mucho tiempo ociosos, empiezan a pensar pavadas, empiezan a tener a veces malas juntas y a hacer cosas, como dice acá, que nos llevan a vicios, que nos llevan a cometer pecados. Entonces el estar ocioso no es bueno de esa manera, pero vamos a ver que hay otra forma de ocio. Dice: el alma del perezoso desea y no alcanza nada. Todo el tiempo está queriendo cosas, pero no se mueve para hacerlas, porque es perezoso, está soñando cosas, pero no se mueve, entonces no le alcanza, dice la palabra. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. O sea, si estamos ociosos vamos a ser cada vez más pobres. Si estamos trabajando van a aumentar nuestras riquezas. Bueno, Aristóteles decía esto, que la pereza es la madre de todos los vicios. Y yo le hablaba de otro ocio. El ocio creativo es necesario. Porque cuando crea una persona, cuando inventa, cuando piensa, cuando está sin hacer nada. Yo puedo estar ocupada en mi trabajo, estoy concentrada en lo que estoy haciendo, entonces no puedo estar creando y pensando. Estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Entonces es necesario un tiempo de ocio, un tiempo de descanso en el que yo esté pensando, aún yo esté meditando en la palabra de Dios. O sea, es necesario ese tiempo de descanso de nuestra mente, de actividades, para poder reflexionar y tener esto que se llama ocio creativo. Porque cuando estoy durmiendo descanso, pero no puedo crear nada dormido, pues estoy durmiendo. Entonces es necesario ese tiempo de ocio. Decía el Señor: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Negocio viene del latín nec otium y significa no ocio. O sea, si yo estoy en los negocios, no estoy ocioso, porque negocio significa no ocio. Y él decía que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y dice también la palabra de Dios en Juan 9:4: me es necesario hacer las obras del que me envió. Y así también nosotros, según Efesios 2:10, dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Así que el Señor nos preparó para que estemos trabajando. Uno para hacer obras tiene que trabajar, no hace obras sentado quietito. Dice que preparó obras de antemano, las preparó para que nosotros anduviéramos en ellas. O sea que Dios preparó el trabajo que vos estás haciendo ahora. Dios te situó en ese lugar, te puso en ese lugar donde estás trabajando con algún plan específico. Y aún te puso en el lugar donde estás trabajando en la iglesia con un propósito especial. Él te puso. Dice que preparó de antemano todos los trabajos que tenemos que hacer, sean los seculares como los que hacemos para Él. En cuanto a la necesidad, que hablamos, que dijo Voltaire, que el vicio, el ocio es padre del aburrimiento, el vicio y la necesidad. En cuanto a la necesidad, Primera de Tesalonicenses 4:11 dice: ocupaos de vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente y no tengáis necesidad de nada. Vemos como esto de que decía Aristóteles, que ahuyenta la necesidad, el trabajar nos provee obviamente de un dinero o alguna retribución por la cual no tenemos que pasar necesidad, ¿sí? Si a veces estamos pasando necesidad circunstancialmente, no tenemos trabajo, sabemos que el Señor nos va a proveer de otra manera. Ahora vamos a ver de qué manera nos va a proveer. Dice Efesios 4:28: el que roba no robe más, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. O sea que vemos que hay dos formas en que uno está ocioso: cuando ocupa el ocio, como decíamos, de forma creativa, y cuando lo ocupa mal,
por ejemplo, robando, ¿sí? Y el Señor dice, el que roba, que no robe más. Si alguno de nosotros está robando, sea en su trabajo, sea de la forma que sea, el Señor dice, no robe más, trabaje, a fin de que no tenga necesidad. Y dice en 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está mandando, es fuerte esta palabra, está mandando a todo creyente que tiene que sostener a su familia. Dice, si alguno no provee a su familia de las cosas que necesita, es peor que un incrédulo. Porque está diciendo bla, 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 pero no está dando a su familia lo que es necesario. Entonces, no solamente el Señor quiere que seamos espirituales, sino que nos está mandando también a que proveamos de lo necesario a nuestra familia. Y también hay para las mujeres, no solamente para los hombres. A veces las mujeres somos sostén del hogar, pero también las que no trabajamos fuera de la casa, el Señor tiene mandato. Dice en Proverbios 31:15 que las mujeres, hablando de la mujer virtuosa, se levanta cuando aún es de noche, o sea, de madrugada se levanta, no se queda durmiendo hasta las 12 porque no trabaja, ¿sí? Se levanta de madrugada y se da comida a su familia, raciona a las criadas, se ocupa del viñedo, esfuerza sus brazos, negocia, cose, teje, hace telas, vende. Y en 1 Timoteo 5:13-14 dice que no deben andar ociosas de casa en casa, chismeando. Dice, quiero que críen a sus hijos, atiendan su casa, para no dar ocasión al adversario. O sea, si yo no trabajo fuera de mi hogar, no trabajo secular, y estoy en mi casa, no tengo que andar haciendo estas cosas que dice el Señor, sino que también tengo que estar trabajando, y capaz que a veces, como compartimos mucho de la frasecita del día del trabajo, capaz que trabajamos el doble de lo que trabajaríamos si saliéramos. En la casa hay muchas cosas para hacer, y el Señor quiere que la mujer virtuosa, la mujer que cree en Él, se ocupe de todas estas cosas. Benjamin Franklin decía, si eres trabajador, no te morirás de hambre. El hambre puede tocar a la puerta de un hombre laborioso, pero no se atreverá a entrar. Es lo que le decía, cuando no tenemos trabajo, ¿cuál es la otra manera de conseguir lo que necesitamos? El Señor dice que te va a dar, en el Salmo 31:27, que te va a dar la capacidad, la creatividad, para que vos tengas lo que necesitas aún si no tenés trabajo. El otro día le decía a una hermana, si no tenés trabajo, vos lo inventás, porque se estaba buscando la manera de cómo podía sostener a su familia. Entonces el Señor le da esa creatividad de no estar ocioso y conseguir cómo sostener. Y ahora sí vamos a ver en el Salmo 31:27, un salmo precioso, a mí me encanta. De hecho, el dibujo de este salmo me gusta muchísimo. Dice, joven fui y he envejecido, pero no he visto. Amén. Y esto es así, es una promesa hermosa de nuestro Señor. Dice Éxodo, acá cita Éxodo 31:16, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en toda sabiduría, inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Dios es el que nos capacita para hacer todo lo que necesitamos para trabajar, ¿sí? Él nos da la capacidad para poder trabajar. Nos da conocimiento, inteligencia y aún nos da habilidad también para el arte. Pero bueno, para trabajar tiene que haber unas condiciones, ¿sí? Todo el que trabaja sabe que lo primero que debe haber en un trabajo, ¿qué es? Ganas de trabajar, son muy buenas. En un trabajo debe haber orden, ahora vamos a llegar a esa dicha. Orden. Es importantísimo que en el trabajo haya un orden. Tenemos un tiempo en el que estamos trabajando y otro tiempo que nos dan para tomar la leche, que es un descanso. No hagamos que sea lo contrario, que esté muchas horas charlando y haciendo otras cosas y que no hagamos lo que tenemos que hacer. En el tiempo de trabajar hay que trabajar, tiene que haber un orden.
Yo puedo predicar de Dios, pero si no estoy trabajando y estoy predicando de Dios, no estoy siendo fiel al que me empleó ni a Dios. Dice la palabra de Dios que debe haber una dirección. Vamos a ver en Juan 12:49. Jesús decía que no hablaba nada que el Padre no le diga. Y la otra vista, dice: yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. ¿Sí? Él no hacía nada por su cuenta, todo lo consultaba con el Señor. Y eso quiere el Señor también en nuestros trabajos, ¿sí? Que estemos dependiendo de lo que Él nos diga y que no hagamos nada sin consultar a Él. No tomemos decisiones apresuradas, ya sea para tomar un trabajo como para dejarlo. O sea, yo voy a dejar este trabajo. Consultémonos con el Señor, porque Jesús era Dios y le pedía a su Padre dirección. Cuanto más nosotros que somos humanos necesitamos la dependencia del Señor y la dirección en todo lo que hacemos. Acá está lo que decía Richard un poco y adelante sigue reforzándolo. Obediencia. Tengo que aceptar las normas en cualquier trabajo que esté. Tengo que aceptar las normas por las cuales me emplearon. No puedo ser desobediente y hacer lo que yo quiera, sino que tengo que dar el ejemplo. Dice Efesios 6, del 5 al 8, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino sirviendo de buena voluntad. Y Colosenses 3, 23 y 24 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿Sí? Y aunque nosotros no estemos pensando en la recompensa, el Señor es fiel y Él nos va a dar una recompensa si somos obedientes. Estuvimos viendo esto en los encuentros, en los hogares, ¿sí? Las bendiciones de la obediencia. También el trabajo es bueno que sea en equipo. Un poco de esto habló el pastor en otra oportunidad. En Eclesiastés 4:9 dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. ¿Sí? Y en otra dice que si alguno se cae, tiene al otro para que lo levante. Y acá tenemos un texto un poquito más largo, pero que es también precioso. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de esfuerzo. ¿Y qué se le viene a la mente? Un versículo que lo cantamos y todo. Josué 1:9, sí, que dice, Josué 1:9, mira que te mando y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí? Entonces el Señor, a pesar de que la nueva generación no quiere esforzarse o le cuesta esforzarse, porque nosotros tenemos que ayudarlo, porque han nacido en esta situación con toda la tecnología en sus manos, entonces hay que ayudarlo a que se esfuercen porque el Señor lo manda. Dicen, mira que te mando. Entonces no te sugiero que si tenés ganas, no dice que nos tenemos que esforzar, ya sea en lo que hagamos para el Señor, como nuestro trabajo tenemos que hacer lo mejor posible, porque vamos a ser bien vistos y vamos a ser de buen testimonio. Es muy triste cuando en algún trabajo somos de mal testimonio, pues este no es cristiano, mirá lo que hace. Entonces el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces. Y en el que leímos recién, decíamos, sirviendo no para el ojo, no cuando me estén mirando nada más, sino en todo momento. Hay un pasaje de la Biblia que dice que bienaventurado el que aquel que el Señor, su Señor venga y lo encuentre trabajando, ¿sí? Si viene un patrón de ustedes mío y me encuentra trabajando, qué bueno, pero qué feo si me encuentra durmiendo. Y está hablando también del Señor, de que cuando venga el Señor nos encuentre con las manos en el arado, trabajando para Él, ¿sí?
Dice en 2 Tesalonicenses 3, 7 y 8, dice Pablo: debéis imitarnos, no anduvimos desordenadamente, ni comimos pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Inclusive el otro versículo que sigue es un poco, no, era el anterior, no me importa, dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Siempre me dio risa eso, pero no querés trabajar, bueno, entonces no coma. ¿Qué vas a hacer? Si no querés ir a trabajar, córtasela eso, no coma tampoco. Tenemos que tener, como decíamos, motivación en las promesas estas de Dios que leímos en Josué 1:9, que el Señor nos va a dar bendiciones por esforzarnos. Un trabajo no tiene que ser por la fuerza, ya sea para el Señor o para los hombres. No tenemos que ser forzados ni forzar a nadie a hacer un trabajo, ¿sí? Todo lo tenemos que hacer, como decíamos antes, porque tenemos ganas de hacerlo y por obediencia al Señor. Tenemos que tener paciencia y constancia. Las tareas deben ser adecuadas, no debemos poner metas posibles, no tenemos que ponernos caprichos como meta y no abandonar. Dice Lucas 9:23, dice que el que quiere venir en pos de mí, dijo al Señor Jesús, tome su cruz. No, antes. Tome su cruz cada día. Esto quiere decir que no debemos abandonar y que debemos ser constantes. Cada día tenemos que ser constantes en seguir al Señor. Dice, las tareas pesadas son la acumulación de las livianas que no se hicieron a tiempo. ¿Cuántas veces nos pasan? A mí como ama de casa, a veces los días feriados, el otro día, el 1 de mayo, trabajé como una loca, ordenando y llevando a cabo todo lo que se me había ido acumulando. O sea, a veces por falta de tiempo o por falta de ganas se me amontonaron las cosas. Y dice que esas son las tareas pesadas, la acumulación de las tareas livianas que no se hicieron a tiempo. Por eso el Señor nos invita diciéndonos que tenemos que hacer las cosas cada día, todos los días, hacer un poquito de lo que tenemos que hacer. También es importante alabar los logros de aquel que trabaja. Si tenemos a alguien como empleado o alguien que es cercano a nuestro, tenemos que alabarle los logros que ha realizado. Dice, el esfuerzo ayuda a afrontar los retos y metas que supone la vida. Enseñar a los niños a ser eficientes, responsables, disciplinados, para que no sean adultos mediocres, débiles, inconstantes, caprichosos e incapaces de cumplir tareas y objetivos. La fuerza de voluntad y el esfuerzo se entrenan día a día. A veces como padres queremos hacerle a nuestros hijos todo, ¿sí? Creyendo que lo estamos ayudando y no lo estamos ayudando. Yo me acuerdo que al principio, cuando estaba debutando como mamá con Gusti, y en las tareas que le mandaba hacer, yo lo ayudaba y sé que lo ayudaba mucho porque la maestra me mandaba esa notita que dice, muy bien mamá, qué vergüenza me daba. Entonces aprendí que no tenía que ayudarlo tanto, que tenía que guiarlo, pero que lo haga él, ¿sí? Porque si no, no era bueno. Es bueno que nosotros le inculquemos a esforzarse y hacer las cosas por sí mismos, porque después son unos inútiles. Después no saben hacer las cosas por sí mismos, porque nosotros, en el afán de querer ayudarlos, hicimos las cosas que no convenían. ¿Es bueno trabajar? Sí, pero trabajar mucho más de lo necesario también es malo. La persona que trabaja demasiado para ganar dinero, pierde su dinero tratando de recuperar la salud que perdió trabajando demasiado. Parece un trabalenguas, pero es así. El que trabaja mucho, nosotros tenemos muchos pacientes que están siempre acelerados y corriendo para todos lados y después de repente, ¡pum!, se les para el corazón porque están tan acelerados que el cuerpo le exige que paren un poco. ¿Y de qué manera los detienen? Con una enfermedad. A veces cuando estamos pasando revoluciones, la única manera que tiene el cuerpo de que paremos un poco
es enfermándonos. Entonces hay que tener cuidado con eso, de que no estemos muy afanados en ganar más dinero, porque la salud se perjudica y porque no es bueno. Dice el Señor en Mateo 6:25, un pasaje conocido, también tenemos la lista: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Qué difícil a veces cuando hay necesidad en nuestro hogar, pero sin embargo el Señor dice que no nos afanemos, que descansemos, porque las aves que nos siembran y son sostenidas por el Señor. Las flores del campo son vestidas por Él y tampoco lo hilan, dice el Señor. ¿Cuánto más va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? ¿Sí? Hay algo que no nos tenemos que olvidar, que Dios es nuestro Padre. ¿Sí? Dice, ¿qué padre de vosotros que le pide un pan le va a dar una piedra o le va a dar una serpiente? ¿Cuánto más nuestro Señor, que es justo, nos va a dar todas las cosas que necesitemos? No nos olvidemos de esto. A veces pensamos en Dios como que está allá arriba, pero Dios es nuestro papá, nos ama, y nosotros como papá le damos a nuestros hijos las cosas que necesitamos, y Dios nos va a dar a cada uno también lo que necesitemos. Entonces dice este pasaje que no nos debemos afanar, que no debemos estar extremadamente preocupados. Tampoco vamos a quedarnos ahí esperando que llueva el maná del cielo. Vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, pero no preocuparnos en exceso. Dice, si nos llegara a pasar, dice Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y con respecto al trabajo, dice en las vistas, Éxodo 28, 6 días trabajarás y el séptimo día es de reposo para Jehová. Este es el día en que estamos dejando de trabajar de nuestros trabajos y estamos ocupándonos en las cosas del Señor. Dice Eclesiastés 3:13. Hay una imagen que le va a gustar mucho a mi cuñado Cristian. Eclesiastés 3:13. ¿Sí? ¿Puedes ponerme vuelta? Dice, es don de Dios, la 14, es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Había una imagen que estábamos tomando cerveza y comiendo pizza, recontentos. Porque es don de Dios que gocemos del trabajo que hacemos, ¿sí? Es muy lindo trabajar y que llega ese día del cobro y tenemos la plata. No nos pone contentos, ¿sí? Cuando cobramos y tenemos la plata. Y dice que es don de Dios poder disfrutar de esto, de gozar, dice, gozarnos, comiendo, bebiendo, disfrutando de lo que hemos trabajado, porque para eso trabajamos, ¿sí? Para disfrutar de aquello para lo cual trabajamos, comiendo, bebiendo, pasándola bien con los amigos. Eso es un regalo de Dios, porque los que no son de Dios no pueden disfrutar de todo el dinero que tiene. Dice también en Eclesiastés que al rico no lo deja dormir toda la riqueza que tiene, porque no la puede disfrutar, porque es un regalo de Dios disfrutarla, y nos lo da a cada uno de nosotros. Nosotros a menudo estamos haciendo ejercicio de esa palabra, disfrutando, compartiendo comida con los hermanos, y es muy lindo. La verdad que Dios se pasa en algunas cosas. Dice la palabra de Dios también que no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que es a vida eterna, permanece. Y en Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová todas tus obras, todas tus obras, todas aquellas cosas que hagas, todos los trabajos que haces, encomendáselo al Señor. Primero, antes de hacer cualquier cosa, sea para el Señor o sea para nuestras propias vidas, encomendárselo al Señor. ¿Querés hacer una casa? Encomendárselo al Señor. ¿Querés trabajar de algo? ¿Querés tener un emprendimiento? Encomendárselo al Señor. Todo lo que hagamos, tenemos que primeramente dejarlo en manos del Señor. Y hay un pasaje que si está a la vista, el último, que es uno de mis favoritos, porque de todas las cosas que el Señor
nos enseña, siempre, siempre, siempre da el ejemplo primeramente Él. Y este pasaje, la verdad que es tan cortito, pero tan grande, dice Jesús en Juan 5:17, cuando le estaban reclamando de que Él estaba sanando en el día de reposo, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fíjense qué ejemplo más lindo. Nos está diciendo, y eso lo podemos decir ahora, Dios hasta ahora está trabajando por cada una de nuestras vidas. Él está trabajando por tu necesidad, está trabajando por todas aquellas cosas que quieres. Jesús está trabajando por nosotros, está siendo intermediario de nosotros para nuestra necesidad, va a ser de abogado nuestro también el día del juicio. Dice que Dios hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si Dios trabaja y Jesús trabaja, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Trabajar, tenemos que trabajar. Es hermoso, maravilloso saber que Jesús nos manda, nos dice, hagan esto, aquello, lo otro, pero que Él primero se pone de ejemplo. Él siempre es nuestro ejemplo. Y Jesús trabajó cuando estuvo acá en la tierra. Sabemos que ayudaba a su papá en la carpintería, trabajó haciendo las obras que le encomendó Dios, como habíamos visto antes. Todas las obras que le encomendó el Padre, eso hago, decía. Y sigue trabajando por cada uno de nosotros. Así que yo los aliento a que sigan trabajando, que a veces nos da fiaca, no nos da ganas de levantarnos mañana, que está así lluvioso, que da ganas de quedarse a dormir, que dice la palabra de Dios, toma aliento tu corazón y esfuérzate. Así que acordémonos de la palabra de Dios, acordémonos de las promesas que Él tiene para nuestra vida, acordémonos que trabajar es una bendición y que tenemos la bendición de tener trabajo, y entonces van a ver cómo las cosas van a salir mejor, vamos a ir con más ánimo, con otra energía distinta al trabajo, vamos a ir contentos, sonrientes, y dice el Señor, en su palabra lo prometió, dice que todo te irá bien. Y yo creo en esto, ¿ustedes creen en la palabra de Dios? Entonces, trabajemos, hagámosle caso al Señor y encomendemos primeramente cada uno